Regla número 2 de Flexbox. El Flex Container tiene dos ejes. Ajá, y todavía con 2 puntos, y no te lo menciono. Pues bien, vamos a explicarte. Vamos a checar por acá. Acá justo he preparado un par de ejemplos. Mira. Básicamente, bueno, y te voy a mostrar lo que tenemos acá. Este Flex Container, ahora me irá a serie, pero ya empezamos con los términos complejos. Pues te explico, mira, el Flex es un término que se usa cuando manejamos Flexbox, pero no es necesario que lo usemos. Es más, yo voy a llamarlo de esta manera. Ya te hablé acerca del padre, de la etiqueta padre, ¿no? Que es la etiqueta que contiene a los hijos. Entonces, yo lo llamo padre flexible, ¿de acuerdo? Pero el término exacto que se le ha llamado en la documentación es Flex Container o contenedor flexible. Yo lo voy a llamar desde ahora padre flexible. Y a los hijos, a estos hijos que nosotros acabamos de crear acá tenemos 2 hijos, mira, se le conoce oficialmente, se le conoce, como Flex Item. Yo lo voy a llamar hijos flexibles, ¿de acuerdo? Un hijo flexible, 2 hijos flexibles, 3 hijos flexibles, ¿de acuerdo? Ahora, la regla nos decía lo siguiente, vamos a repasarlo otra vez. El Flex Container, ahora ya me entiendes mejor, ¿no? Tiene 2 ejes. El eje principal, que por defecto es de forma horizontal, aquí lo tenemos, mira, qué chévere, ¿no? Y el eje, vamos a asignarle un color, un blanco, sí, ¿de acuerdo? Y el eje secundario, que por defecto es de forma vertical. Y la definición de esos ejes va a determinar cómo los hijos se van a mover dentro del Flex Container. Me dirás, Eric, tampoco te entiendo absolutamente nada. Pero tranquilo, solamente quédate con este concepto. Que el Flex Container o el contenedor tiene 2 ejes. El eje principal, que por defecto es de forma horizontal. ¿Lo grabaste o no? Espero que sí. Y el eje secundario, que por defecto es de forma vertical. Quédate con eso. Si te lo grabas, es más que suficiente. Bien, una vez que te lo asimiles ese pequeño concepto, vamos a la práctica. Mira, aquí vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a colocar la propiedad para que se quede grabado, display flex al padre, es decir, al Flex Container o al padre flexible, como vamos a llamarlo desde ahora. Y vamos a agregar un hijo más, ¿sí? Un hijo más. Vamos a agregar un hijo más para que veas qué es lo que pasa. Acá está. Y aquí vamos a asignarle otro color, ¿de acuerdo? Caja 3. Le asignamos como color pink, el rosado. Pink. Listo. Guardamos, actualizamos. Y aquí tenemos, uy, ¿qué pasó? Por acá pasó algo, caja 3. Acá faltó asignarle la clase, ¿no? Caja 3. Y listo, ahí tenemos estos elementos. Entonces, efectivamente, aquí sin darnos cuenta vemos esos 2 ejes. Mira. Damos clic en la etiqueta section. Vamos a marcar la etiqueta section. Vamos a hacer esto porque quiero entenderlo mejor, ¿sí? O quiero ayudarte a que lo entiendas mejor. La altura que sea de 200 nada más. Actualizamos. Listo. Aquí tenemos, sin darnos cuenta, estamos chequeando que efectivamente aquí tenemos un contenedor y 3 hijos. ¿De acuerdo? Ahora te comenté que el contenedor tiene 2 ejes. El eje principal, que por defecto es horizontal, ¿de acuerdo? Este eje principal, como es horizontal, hace que los hijos se muestren de forma horizontal, es decir, uno al costado del otro. Uno acá, otro acá, otro acá, otro acá, ¿de acuerdo? Esto ocurre porque por defecto el eje principal es horizontal, ¿de acuerdo? También tenemos un eje secundario, que es el eje vertical, que hace que los elementos se muestren de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? ¿Cómo chequeamos este comportamiento? ¿Cómo modificamos esto? Pues fácil, mira, en el contenedor asignamos la propiedad Flex Direction, que es el que va a hacer que cambie el eje. Esto casi nunca lo uso, o lo uso en ciertas situaciones, pero es importante conocerla. Mira, con Flex Direction, si colocamos row, eso hace que el eje principal, mira, Flex Direction determina la orientación del eje principal, ¿de acuerdo? Por defecto es row, ¿de acuerdo? Esto hace que el eje principal se muestre o que los hijos se muestren de forma horizontal, ¿de acuerdo? De forma horizontal. Ahora, si es que nosotros hacemos lo siguiente, colocamos Flex Direction y le asignamos el valor column,
estamos definiendo que el eje principal, mira, y voy a usar esta pequeña herramienta, estamos haciendo que el eje principal ya no sea así, de forma horizontal, sino que ahora el eje principal es así. No sé si me dejo entender. A ver, voy a cerrar esta herramienta otra vez. Y esto es importante que me entiendas porque vamos a aplicarlo en el diseño web real. Mira, y para... bueno, y vamos a explicarlo otra vez porque siento que no me he dejado... Bueno, soy instructor y siento que no me dejó de entender bien. Así que vamos a explicarlo otra vez y no nos hacemos problemas. Te robaré unos 5 minutos más de tu tiempo. Mira, entonces, de acuerdo, el padre maneja dos ejes. El eje principal, que por defecto... hace que los elementos se muestren de forma horizontal, pero nosotros podemos hacer que el eje principal se muestre de forma vertical. Mira, acá tenemos dos páginas muy interesantes que nos van a servir de ayuda y justamente las he coleccionado para que pues ayudarles a entender este concepto que es de vital importancia. Mira, aquí tenemos se puede decir que es una aplicación para testear Flexbox. Y aquí mira, acá tenemos la caja y tenemos tres hijos, 1, 2, 3. Y ocurre lo que pasó aquí en nuestro ejemplo, ¿no? Que por defecto los hijos tienen, mira, tienen la altura del padre. Mira, y por defecto el eje principal, aquí puedes apreciar, mira, Flex Direction es row. Es decir, el valor de Flex Direction, que es el que determina la orientación de los hijos, mejor dicho, determina el eje principal, el valor del eje principal, es row. Row quiere decir que los elementos se van a mostrar de forma horizontal. ¿De acuerdo? Y esto es interesante, ¿no? Cuando creamos columnas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos que los hijos se muestren uno debajo del otro? Entonces podemos cambiar de esta manera. Flex Direction a Column. Ajá. Ahora los hijos se muestran uno debajo del otro. Esto ocurre porque ahora el eje principal es de forma vertical. Así. Y al ser de forma vertical, los hijos, recuerda bien, los hijos... su anchura va a ser el contenido que tengan. Es por eso que la anchura, mira, en este caso la altura, es el contenido que tienen. Ajá. Ahí creo que se entendió un poco más, ¿no? Vamos a verlo otra vez con esta siguiente página. Acá tenemos otra página también similar en donde testeamos, mira, las diversas propiedades de Flexbox y esto te va a ayudar mucho a entender cómo funcionan y cómo se comportan los hijos. Acá tenemos, por ejemplo, 3 hijos, ¿de acuerdo? Y por defecto, mira, por defecto es row, es decir, el eje principal es horizontal. Pero si nosotros decimos que ahora el eje principal sea column, eso va a hacer que el eje principal sea de forma vertical. Y hará que los hijos se muestren uno debajo del otro. Ahora te hago una pregunta. Si el eje principal es así, va hacia allá, ¿de acuerdo? ¿Cuál será el eje secundario? Ajá, el eje secundario cruza el eje principal, ¿de acuerdo? Seguramente aún no me entiendes, pero tranquilo, tenemos muchos ejemplos para que me puedas entender mejor. Entonces, lo que quiero que hasta aquí se quede claro es lo siguiente. Que el padre flexible maneja dos ejes. El eje principal, que por defecto hace que los hijos se muestren de forma horizontal, y tenemos un eje secundario, ¿de acuerdo? Que hace que los hijos se muestren de forma vertical, ¿de acuerdo? Entonces quiero que te quedes con dos cosas nada más. Recuerda solamente estas dos cosas. Que el padre flexible tiene dos ejes, maneja dos ejes, ¿de acuerdo? El eje principal, que por defecto es horizontal, y hace que los hijos se muestren uno al costado del otro, es decir, en una sola fila, y el eje secundario, que cruza al eje principal, ¿de acuerdo? Cuando nosotros decimos de esta manera, mira, acá, le decimos Flex Direction, estamos definiendo cuál va a ser el valor del eje principal. Y al definirle Column, estamos haciendo que el eje principal se muestre de forma vertical. Ahora mira, ahora el eje principal es así, ¿no? Y como tú sabes, mira, los hijos se muestran así, ¿no? Uno al costado del otro, como hemos visto hace un momento, ¿de acuerdo? Sé que por ahora el concepto te parece bastante abstracto, es más, la propiedad Flexbox es bastante abstracta, pero tranquilo, la mejor forma, o yo recién entendí completamente esto cuando empecé a desarrollar ejemplos reales, ¿de acuerdo? Entonces, basta con que te quedes con ese concepto
ya luego vas a ir asimilando totalmente estos conceptos algo abstractos. Pero para esto pues vamos a seguir las 7 reglas que aún faltan, ¿de acuerdo? Así que nos vemos en el siguiente video.